Cambiamos ahora de asunto radicalmente, pero como les digo, toda la tarde vamos a seguir pendientes de todo lo que va sucediendo en torno al conflicto de Israel y lo analizaremos en detalle, todo lo que se puede sacar sobre ello, sobre lo que ha ocurrido este fin de semana, sobre la implicación de Irán, así que no se lo pierdan, no se vayan porque hoy hay mucha tela que cortar también. Pero antes de nada, seguimos en el análisis de la tarde y nos vamos ahora hasta China. Esta semana es noticia China por la posible reunión también entre Vladimir Putin y Xi Jinping, pero además también por lo ocurrido en los últimos días, algo a lo que quizá no se le ha dado tanta repercusión. Y es que ha habido un banco pequeño, eso sí, que ha sufrido todo un pánico bancario, retirada masiva de depósitos. Claro, huida también de capital al más puro estilo Silicon Valley Bank en marzo de este año. ¿Y todo por qué? Por el miedo de los problemas de deuda de Evergrande, ese coloso inmobiliario que ya saben que hace ya 2 años que está en peligro. Por el miedo ahora mismo de que esos problemas se puedan extender a la industria financiera en general, a los bancos. Temores que, bueno, han provocado lo que se conoce como un bank run en inglés, es decir, una huida de capital dentro de un banco, en este caso regional, en lo que es el norte de China. Así lo han apuntado varios medios de comunicación estatales en China en los últimos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que los depositantes de este banco han tenido que hacer cola, el banco en este caso es el banco de Guangzhou, está en la provincia de Hebei, y han tenido que hacer esa cola para retirar su dinero, y así lo apuntan, bueno, varias fotografías, vídeos que han circulado en redes sociales esta semana, y claro, eso luego incluso ha provocado que el gobierno de China haya tenido que salir a pedir calma a los ciudadanos. De hecho, la situación ha sido tan tensa que la policía de Guangzhou, de esa zona, incluso ha arrestado a muchas personas, según se dice en algunos medios estatales, personas, por cierto, sospechosas de difundir rumores de que el banco estaba sufriendo una crisis de liquidez por la exposición que tenía a Evergrande. Pero vamos a ver cuál es el motivo que subyace realmente a ese pánico en torno al banco de Guangzhou. Bueno, pues como digo, simplemente por la exposición de la entidad financiera a Evergrande o el miedo a que esa exposición sea demasiado elevada. Ha habido varias publicaciones en redes sociales chinas, que en este caso ha revisado la CNN también, que aseguran que el banco de Guangzhou había prestado miles de millones de yuanes en préstamos a Evergrande. Claro, el miedo viene sobre todo a raíz de lo que se conoció hace unas semanas, que era la detención del fundador del presidente de Evergrande por sospecha de delitos, lo que al final acabó generando también temores de que el plan de reestructuración, ese plan multimillonario de Evergrande, pues puede estar también en peligro, y eso acabará conduciendo a una liquidación forzosa de la empresa y, claro, enormes pérdidas también para los que son sus acreedores, entre ellos también los bancos. Claro, en todo este lío de la huida bancaria de esta entidad, incluso el gobierno ha tenido que salir a dar apoyo a este banco, al de Guangzhou. De hecho, hay una declaración gubernamental donde se asegura al público que sus depósitos están seguros. Esto también recuerda mucho, como digo, a lo ocurrido con Silicon Valley Bank. Un poco el proceso es el mismo. En ese comunicado dicen, entre otras cosas, también lo siguiente. Dicen: instamos a los consumidores financieros a hacer juicios racionales y evitar perder intereses sobre sus depósitos por culpa de simples rumores. Es decir, que aquí lo que están diciendo desde el gobierno es que no se asusten por algo que están leyendo en redes sociales o algo que al final dicen es simplemente un rumor. Al final, estos rumores, si acaban generalizándose y provocando huida de capitales masivas en los bancos, pueden acabar haciendo que esa retirada masiva de capital acabe provocando que un banco pueda colapsar, y sobre todo si estamos hablando de un banco más pequeñito. El banco también ha respondido, por cierto. ¿Qué es lo que dice la entidad respecto a esa relación con Evergrande, sobre la que hay tantos rumores, como dice el gobierno? Bueno, pues insisten en que los datos de préstamos mencionados en una lista detallada de préstamos bancarios de Evergrande son muy inexactos, y ha dicho que solo tenía 346 millones de yuanes, que eso en dólares, estamos hablando de unos 47 millones de dólares y medio, más o menos, en préstamos pendientes de Evergrande y filiales, hasta el viernes pasado. También el banco decía que tenía terrenos y tiendas comerciales suficientes como garantía, es decir, terrenos y tiendas comerciales de Evergrande que luego pues podía acabar embargando como garantía de esos préstamos. Así que, en teoría, lo que quería despejar un poco eran las dudas sobre si había que tener miedo a lo que estaba pasando en torno a este banco. También insistía en que el riesgo general era controlable y que no iba a tener un impacto significativo en las operaciones del banco, ni siquiera en la gestión ni en la calidad de los activos del banco. Una declaración, por cierto, que parecía estar firmada y sellada por el gobierno de Guangzhou este lunes.
Bueno, siguen diciendo, por cierto, que las operaciones del banco son sólidas y que sus depositantes están protegidos por el Sistema Nacional del Seguro de Depósitos. Eso sí, si se preguntan ustedes cuántos depositantes participaron en la huida bancaria, en la retirada masiva de ese dinero, o cuánto dinero retiraron, eso sí, poco hay que decir porque se desconocen esos detalles. Pero vamos a indagar también un poquito más en la historia de ese banco. Fue fundado en el 98, controlado mayoritariamente por el Departamento del Tesoro de la ciudad. Y además tiene sucursales también en toda la prefectura, que se encuentran a unos 160 kilómetros de Pekín, más o menos, de la capital china. El banco tiene más o menos 3.000 empleados, unos activos totales de 246.500 millones de yuanes, en dólares unos 34.000 millones, eso para finales de septiembre. Pero ya saben que, bueno, esto de los pánicos bancarios, aunque suele ser siempre raro, no es algo que pase habitualmente, ni todos los años, ni muchísimo menos, en China menos. Los pánicos bancarios y las retiradas masivas de dinero no son algo común en el gigante asiático, básicamente porque el sistema financiero está estrictamente controlado por el gobierno y respaldado por crédito estatal. Pero aún así ha habido incidentes parecidos. Han ocurrido sobre todo en bancos más pequeños en los últimos años, simplemente también por la crisis inmobiliaria que lleva enfrentando China desde que empezó todo esto de Evergrande en 2021 y también por las consecuencias del COVID, que han acabado también provocando un aumento de esas deudas, de esos préstamos morosos, deudas incobrables. La semana pasada, por ejemplo, la primavera pasada, miles de depositantes también salieron a protestar después de que sus cuentas fueran congeladas, incluso en 6 bancos rurales en la provincia central de Henan, y luego, semanas después de manifestaciones pacíficas, las autoridades acabaron culpando del escándalo al fraude financiero y arrestaron a más de 200 sospechosos y prometieron devolver todo el dinero a los depositantes. Así que en China, aunque es raro, también pueden ocurrir ese tipo de retiradas masivas de fondos, pero ahora están ocurriendo en torno a Evergrande, uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, que ya saben que tiene muchos problemas de deuda y ahora parece que esos problemas también podrían estar trasladándose, de momento, a muy pequeña escala, al sistema financiero. Y hablando de finanzas, hablando de economía, terminamos ya este análisis de la tarde con un apunte